Hola, yo soy Alexibeth Canelón, participante del grupo número 2 de Filosofía, y hoy, junto a mis dos compañeros Hazel González y Andrés Maduro, queremos hablarles un poco sobre lo que es la filosofía persa y mesopotámica. Ahora bien, conozcamos sobre el imperio o la filosofía persa. Esta se originó tras la migración de una comunidad de pastores y agricultores provenientes del sur de Rusia, y ubicándose en una meseta del actual Irán, al este de Mesopotamia. Una región poco fértil, pero cuyas montañas albergan ricos minerales como el hierro, la plata y el cobre. Esta filosofía nos traslada a los tiempos de tradiciones filosóficas y pensamientos que se originaron en la antigua Persia, con raíces indoiraníes, que en su momento empezaron a influir en la tradición occidental a través del judaísmo. Continuamente se cree que la filosofía persa ya estaba desarrollada antes del año 1500 a.C., como le demuestran las escrituras zoroastrianas, que se basan en conceptos de la religión iraní. En este sentido, existe un amplio espectro de escuelas de pensamientos que mostraron una variedad de puntos de vista sobre cuestiones filosóficas que se extienden desde las antiguas tradiciones iraníes, que están relacionadas al zoroastrismo. Así pues, dentro de los sistemas filosóficos que se desarrollaron primero en Oriente y luego en un esquema de trabajo procedente de Mesopotamia a Roma y hasta el presente, tenemos a Persia y el desarrollo del zoroastrismo. Ahora bien, ¿en qué se basa el zoroastrismo o mazdeísmo? Este es la religión del estado de Persa en el siglo VI a.C., que tiene como principio la existencia del bien y del mal. Zaratustra fue conocido como un sabio, mago y hacedor de milagros en la cultura occidental. Asimismo, las enseñanzas del Zoroastro se establecieron en Persia durante el periodo de 1700 a 1800 a.C. y su sabiduría se convirtió en la base de la religión del zoroastrismo, que de alguna manera se desarrolló dentro de los pueblos iraníes. Estas enseñanzas se centraron en la naturaleza moral y espiritual del ser humano, así como el encuentro entre el bien y el mal, teniendo el hombre la libertad de elección moral entre lo bueno y lo malo. En dicha religión, el bien y el mal es representado por Ahura Mazda, dios del bien, y Angra Mainyu como el dios del mal. Por ello, las personas debían elegir el camino que querían seguir. Los conceptos de cielo e infierno, día del juicio final y la revelación final del mundo y los ángeles y demonios se originaron en las enseñanzas de Zaratustra. Incluso la idea de Satanás es fundamentalmente zoroastrista. Ahora hablemos sobre el maniqueísmo. Este se le conoce como la doctrina del príncipe persa Maní, que fue influyente desde África del Norte en Occidente hasta la China en el este. El mismo fue precursor también del cristianismo, que se inició en el año 242 en Persia y se extendió por el Oriente Medio y el Imperio Romano. El maniqueísmo se basa en el dualismo, ya que desde la eternidad existen dos principios opuestos, concebidos sobre la forma de dos reinos, el de la luz, que representa el bien físico y moral, y el de las tinieblas, que representa el mal. Estos fueron entrelazados por un accidente cósmico, y por ello el deber del hombre en esta vida era a través de la buena conducta para liberar las partes de sí mismo que pertenecieron a la luz. A diferencia del maniqueísmo, que ve la mezcla del bien y el mal como una tragedia cósmica, el mazdaquismo hace una valoración más de cerca e incluso más optimista. Mazdak predicó que la mezcla del bien y el mal estaba en todo, excepto en Dios. La verdad en Persia era considerada como el origen de la vida terrenal y del más allá. También se creía que era el puente entre el monoteísmo y el dualismo, la objetividad de la justicia y la subjetividad. La ética persa estaba regida bajo tres conceptos. El primero vendría siendo la justificación de la existencia y habla de cómo una persona entiende todo lo que le rodea. El segundo vendría siendo el enfrentamiento de los contrarios. Habla, como su nombre lo indica, de las batallas entre la luz y la oscuridad, del bien y el mal. Y el tercero, que está involucrado con el segundo, sería el destino. ¿Por qué digo que está involucrado? Porque ellos consideraban que el destino estaba determinado, puesto que el bien siempre iba a vencer al mal.
la ética mesopotámica. Esta es más que todo extraída de las historias, como la del rey Gilgamesh, ya que él era considerado un tirano que se dejó llevar por sus pasiones y no fue hasta la intervención del pueblo que él se comprometió a cuidar de este y de la hacienda de Dios. La justicia persa se regía bajo 4 principios. El ser limpio, que no habla de una higiene externa, sino de una higiene espiritual. Del alejarse de malos espíritus, malas vibras, las enfermedades y la muerte. El segundo vendría siendo el ser auténtico o verdadero, es decir, no engañar ni tampoco engañarse. El tercero es ser hospitalario, que hablaba de la distribución de la justicia a nivel social. Y también hablaba del último, que era el respeto hacia los sacrificios, el cual era el medio que utilizaban las personas para conseguir el apoyo de los dioses. La justicia mesopotámica tiene origen divino, porque Eridu bajó de los cielos y le otorgó al rey sacerdote poderes divinos. Desde allí, los sacerdotes, o más bien los reyes, mejor dicho, fueron vistos como las personas que imponían la voluntad de los dioses en el plano de los mortales. También se puede destacar de este tipo de justicia que era ejercido bajo un sistema de causa y efecto, es decir, que una acción tenía una consecuencia específica, y dicha consecuencia, al ser plasmada en escritura, declaraba cuál era la acción ilícita. Los libros sagrados persa. Está el Avesto, el cual era una colección de libros que se encontraba temas como el llamado al amor, el llamado a la unión en tiempos difíciles, pero sobre todo las leyes, relatando de cómo eran estas en aquel entonces. Como por ejemplo que una persona no podía pegar a un esclavo, ya que éste podía denunciar dicha acción, debido a que existían entidades las cuales atendían cualquier tipo de caso sin distinción social. También narraba hechos como el por qué las personas no enterraban ni quemaban a los muertos, sino que los llevaban hasta la cima de las montañas para que los animales salvajes se los comieran, debido a que el fuego y la tierra eran muy valiosos para ellos. También se cuenta el cómo no se contaba el ganado, ya que el ganado era la comida. El Código Hinarubi es un libro sagrado mesopotámico, el cual narra algunos derechos de las personas. Y el poema de Gilgamesh habla de la historia de este gobernante y también del amor, de la amistad y la debilidad de las personas en frente de los dioses. ¿Cómo se manejaba el mensaje, la retórica y la comunicación? El persa es una lengua iraní noroccidental que está documentada con diferentes variantes desde hace más de 25 siglos. La lengua ha cambiado notablemente, por lo que el persa antiguo es una lengua ininteligible para un hablante del persa moderno. Si hablamos de literatura, una de las más resaltantes fue el persa moderno, ya que para este momento, el siglo XIX, se empezaron a implementar unos cambios muy importantes. Esta se tuvo que ajustar al progreso y a la modernización de la sociedad, como consecuencia de la necesidad de origen político que tenían del gobierno de esta época. Por ello, la literatura persa empieza a implementar una nueva estructura y una nueva retórica para cumplir con las expectativas de esta necesidad. Así es como la filosofía persa se empieza a dar a conocer en el occidente, luego de que se empezaran a publicar obras escritas por poetas persas durante la época medieval.
Esta tenía diferentes enfoques, desde el realismo y el naturalismo hasta la fantasía surrealista. Cabe destacar que una de las características más importantes fue que se desarrollaron varios formatos de géneros literarios que hoy en día son muy importantes, como por ejemplo la narrativa, la poesía, el contenido histórico y los diccionarios. No obstante, en Mesopotamia la principal forma de comunicación era oral, pero posteriormente, gracias a las necesidades comerciales y políticas, se creó la escritura. Utilizaban la escritura de tipo cuneiforme, es decir, sobre piedra, sobre cerámica o sobre muros. Y gracias a esta escritura es que hoy en día conocemos textos que quizás son las primeras obras literarias escritas de la historia. Así pues, la cultura mesopotámica está compuesta por obras que integran las culturas de sumerios, acadios, asirios y babilónicos. Si nos informamos de las manifestaciones literarias, podemos encontrar que existían tres categorías. En primer lugar, estaban los mitos, en segundo lugar estaban los signos y en tercer lugar las lamentaciones. Asimismo, los temas tratados en la literatura mesopotámica se basaban en la mitología, en lo religioso, en los dioses, sus vidas y la creación del ser humano. Ahora bien, las invenciones que permitieron un pensamiento filosófico. En Persia podemos encontrar diversas creaciones, como por ejemplo las obras imperiales, las cuales coincidían en mostrar una cosmovisión de la vida según las indicaciones del imperio. Además, tenemos la Casa de la Sabiduría, la cual nació como una biblioteca, un instituto de traducción y una academia de los académicos del imperio. Ella fue un proyecto para proteger el conocimiento y para preservar la filosofía. Entre las invenciones más importantes de Mesopotamia podemos encontrar a la escritura, que como ya lo expliqué anteriormente, es un sistema conocido como escritura cuneiforme. También crearon el concepto de la hora, en donde dividieron un día en 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. A su vez, una hora la dividieron en 60 minutos y un minuto lo dividieron en 60 segundos, lo que permitía un mejor control de la vida, una mejor organización del trabajo, el ocio y los deberes religiosos. No obstante, en los primeros relacionados con la filosofía y Mesopotamia podemos encontrar a las primeras escuelas, el primer historiador, la primera cosmogonía y cosmología del hombre, los primeros ideales morales y el primer debate filosófico. Si hablamos ahora del bien y el mal, podemos encontrar que en la leyenda persa la raza humana nace aliada al bien y al final vencerá. Otra historia sobre la división surge muchos siglos después y en versión opuesta se refiere al hombre como instrumento del mal. La idea del bien y del mal en Mesopotamia tiene un fondo más realista y resignado, ya que los dioses deciden el destino de sus criaturas y hacen y deshacen a su placer. El infierno era un espacio remoto y de extensión sin límites. Algunos textos lo describen como una ciudad rodeada por 7 murallas, ya que quien entra al infierno no vuelve a abandonarlo nunca más. Y así concluimos con nuestra exposición. Gracias a todos por su atención.